Amados hermanos y hermanas, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Es nuevamente un privilegio, un gusto, un gozo el poder estar reunidos. Hemos estado dentro del transcurso de este culto virtual, de este culto a la distancia. Hemos estado adorando a nuestro Dios, hemos orado, hemos clamado a Él, tenemos la confianza de que Él ha escuchado nuestra oración y que Él la responde ya conforme a su voluntad, a esa voluntad suya que siempre es perfecta. Ha llegado el tiempo ahora de acercarnos a su palabra, de escucharlo a Él, de escuchar su palabra y de escuchar el mensaje que Él ha preparado seguramente para nosotros como Iglesia de Jesucristo, como Iglesia Nacional Presbiteriana, como Iglesia Fuente de Vida, pero que también es esa palabra viva y eficaz para todo aquel que la quiere escuchar, para todo aquel que la quiere recibir. Así que vamos a entrar al estudio de su palabra y vamos a hacerlo leyendo el texto en el cual está centrado el mensaje de hoy. Déjenme decirles que el título de este mensaje es en forma de una pregunta y es rapto o arrebatamiento. Así que ya saben ustedes cuál es el tema que vamos a tocar. Y vamos a leer en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4. Estaremos leyendo solamente de los versículos 13 al 18. Así que por favor, abran sus Biblias, busquen ahí en sus Biblias y leamos juntos el texto. La palabra de Dios dice así: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Oremos, hermanos. Padre eterno, te damos gracias una vez más por esta oportunidad que tú nos das de escuchar, de aprender, de tener tu palabra con nosotros. Gracias, Señor, porque tú has preservado estas escrituras a lo largo de los siglos, a lo largo de milenios incluso, para que llegue a nosotros y para que cumpla con su propósito el día de hoy. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Yo te pido nuevamente, como ya lo he hecho, en el nombre de Jesucristo, que tú uses mi vida, Señor, que tú me des palabra tuya y sobre todo, Espíritu Santo, que seas tú el que dirija este mensaje y que seas tú el que lo lleve no solamente a los oídos, sino a los corazones de las personas que están viendo y que están escuchando en este momento. Te lo rogamos todo en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, déjenme comenzar con una breve introducción, porque yo estoy seguro que ustedes han oído sobre el arrebatamiento, y si no lo han oído, lo han visto en alguna película, en algún libro, o lo han escuchado en alguna prédica. Y lo más probable es que en esa historia que ustedes hayan visto o que ustedes hayan escuchado, se haya hablado de algunas cosas como que los aviones, esto es muy típico, que los aviones caerán porque algunos pilotos desaparecerán súbitamente, que lo mismo pasará con algunos que van conduciendo su vehículo y que en general habrá un tremendo caos a nivel mundial porque la mitad de los cristianos, de los verdaderos cristianos,
desaparecerán de la faz de la tierra. Y que también habrá un grupo de cristianos que por no ser fieles, por no haber sido fieles o por no estar pasando por un buen momento espiritualmente hablando, es decir, que estén mal espiritualmente hablando, se quedarán a padecer lo que se conoce como la gran tribulación, un tiempo terrible aquí en la tierra. Y probablemente habrán escuchado también que ese periodo de gran tribulación durará 7 años, que durante los primeros 3 años y medio estará gobernando el hombre inicuo en un gobierno mundial y que tendrá su cabeza probablemente en Israel, pero que a la mitad de ese periodo de 7 años, es decir, a los 3 años y medio, se rebelará y buscará destruir al pueblo de Israel. Y mientras esos 7 años terribles ocurren aquí en la tierra, en las nubes, en los cielos, los que habrán sido arrebatados, es decir, la iglesia verdadera de Jesucristo, estará celebrando las bodas del Cordero en las nubes. Y que al final de esos 7 años, entonces Cristo sí vendrá completamente y establecerá un reino de 1000 años durante los cuales Satanás estará atado, y al final de esos 1000 años entonces será el juicio final y entonces ocurrirán todas estas cosas. Hermanos, déjenme decirles que aun cuando respeto a muchos hermanos y a muchos pastores que enseñan esta enseñanza que yo acabo de resumir ahorita de una manera muy breve, los respeto, los amo. Conozco a muchos de ellos, seguramente que algunos de ellos son mis amigos y mis hermanos, y no pretendo para nada ni atacarlos a ellos, ni atacar ninguna corriente doctrinal específica. Lo que anhelo y lo que pretendo es que ustedes junto conmigo vayamos a la Escritura y veamos qué dice el texto, qué sí enseña y qué no enseña el texto respecto a esto que les acabo de mencionar. Quiero mencionar también dentro de esta introducción que este tipo de pensamiento que acabo de describir hace unos instantes pertenece a una corriente que se ha conocido como corriente dispensacionalista y que nace en el siglo XIX. No voy a narrar ahorita toda la historia porque no es el propósito de esta predicación, pero que hay un comienzo muy bien definido en el siglo XIX y en el siglo XX se extiende tremendamente entre muchas iglesias. Entonces, yo quisiera que hoy fuéramos al texto, fuéramos a la Escritura y tratáramos de entender qué es lo que verdaderamente la Escritura nos enseña sobre un solo tema de los varios que he mencionado ahora, el tema de lo que es llamado o es conocido como el arrebatamiento, o algunos lo conocen también como el rapto de la iglesia. Entonces, vamos a tratar de ir estudiando y de ir encontrando, de acuerdo con la Escritura, cuál es la enseñanza. Y miren, siempre que nosotros queremos entender un texto de la Escritura, necesitamos hacerlo en su contexto, en el debido contexto lingüístico, gramatical, histórico, etcétera. No podemos hacerlo de una manera caprichosa o de una manera única. Y el texto de hoy, que está en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, que hemos leído, es parte de la primera carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia que está en Tesalónica. Déjenme decirle que esta era una ciudad libre, pero bajo el dominio romano. Ellos tenían algunas ciudades que clasificaban así como ciudades libres porque tenían cierto gobierno autónomo, pero era parte del dominio, el imperio romano, y estaba en la región de Macedonia.
Por cierto, la ciudad existe el día de hoy todavía, es una ciudad de unos 400,000 habitantes. Se llama igual Tesalónica, mucho tiempo se llamó Salónica, pero ha recuperado su nombre histórico de Tesalónica y pertenece al país de Grecia actualmente. La iglesia ahí en Tesalónica, la cual Pablo le está escribiendo, fue fundada por él en su segundo viaje misionero. Esto está descrito en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Ustedes, yo les recomiendo que lean toda la carta a los tesalonicenses. Son 5 capítulos. Yo anoche, en preparación última de este mensaje, la leí toda, la leí completa, porque quería yo tener fresco el contenido de la carta. Y tal vez me habré tardado 45 minutos, no conté el tiempo, pero muy rápido ustedes pueden leer los 5 capítulos de esta epístola. Bien, ustedes ahí en Hechos 17 van a encontrar que Pablo estuvo en Tesalónica después de haber venido de Filipos, donde lo maltrataron mucho, y en Tesalónica no le fue mejor que en Filipos. Estuvo solamente 3 semanas. Dice que 3 días de reposo, durante 3 días de reposo él fue a predicar ahí, antes de que se hiciera un verdadero escándalo provocado por los judíos en esa ciudad, y que Pablo tuviera que huir para salvar su vida y dirigirse a otro lugar que se llama Berea. Así nació entonces la iglesia a la que Pablo le está escribiendo en esta carta. Esta carta fue escrita probablemente alrededor del año 51 después de Cristo, y desde Corinto, otra ciudad importante también de la región, solamente unos 2 o 3 años después de que Pablo estuvo ahí en Corinto, perdón, en Tesalónica. Y el propósito de esta carta era animar y consolar a una iglesia que era perseguida por judíos, que era perseguida por griegos, perseguida por romanos, e instruirla. Miren, Pablo estuvo solamente 3 semanas, no tuvo mucho tiempo de capacitar a los líderes de esa iglesia, aunque posteriormente él envía a su discípulo Timoteo para que regrese a Tesalónica a ver cómo va la iglesia que ellos fundaron ahí. Y Timoteo regresa con buena información, animado sobre lo que son los creyentes ahí en Tesalónica, pero seguramente también preocupado por algunos aspectos doctrinales en los cuales ellos necesitaban ser confirmados, en los cuales ellos necesitaban ser reforzados en una doctrina sana. Y uno de los temas que Pablo aborda más a lo largo de toda esta carta es la resurrección y segunda venida de Jesucristo. Los tesalonicenses, al igual que todos los cristianos, en ese tiempo esperaban la segunda venida del Señor como algo inminente, algo que iba a ocurrir ya. Y quizá pensaban, eso lo deducimos de lo que acabamos de leer, que sus hermanos en la fe que ya habían muerto ya no tendrían oportunidad de reunirse con el Señor, porque ya estaban muertos, ya no iban a estar cuando Cristo volviera. Y eso los entristecía. Así que Pablo los instruye para consolarlos de esta situación. Y vean cómo empieza este texto que estamos predicando el día de hoy. Dice, tampoco queremos, hermanos, tampoco, porque ya había estado instruyendo sobre otros temas, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Dice esto en el versículo 13. Cuando habla de los que duermen, tenemos que entender que se refiere a aquellos que han muerto. En Juan 11:11 tenemos una referencia importante directamente del Señor Jesucristo. Jesús, sabiendo que su amigo Lázaro había muerto, dice en Juan 11:11, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo.
dice el Señor Jesucristo. Entonces Pablo anima a sus oyentes a tener esperanza, no a entristecerse. Algo de lo que habla varias veces esta carta es de la esperanza. Y alguien ha escrito, y a mí me encanta esta definición, diciendo que la esperanza es la fe proyectada en lo porvenir, es la fe que mira al futuro, a lo que todavía no está aquí. Eso es la esperanza. Así que en el verso 14, Pablo reafirma dos doctrinas básicas de la fe cristiana y dice: si creemos que Jesús murió y resucitó, si creemos eso, esto es básico, esto es doctrina básica. Pudiéramos decir que el cristianismo se sostiene sobre estas dos inmensas columnas doctrinales. La primera, Cristo murió en una muerte vicaria y expiatoria. Vicaria porque tomó nuestro lugar en el sitio de maldición que nos correspondía a nosotros, y expiatoria porque se ofreció a sí mismo para que nuestra culpa fuera borrada. Esa es una de las grandes columnas en las que descansa el cristianismo. Y la segunda dice que Cristo resucitó. Su muerte, la muerte de Jesús, no hubiera tenido mayor alcance si él hubiera quedado en la tumba. Pero resulta que él resucitó al tercer día. Él es el primogénito de entre los muertos. Y porque él vive, nosotros también viviremos. Esto es doctrina básica. Quien cree esto tiene la vida eterna y ha pasado de muerte a vida. La segunda verdad del versículo enseña algo fundamental también. La vida infundida por Cristo en el creyente, hermanos, y esto lo debemos de tener bien presente, la vida que Cristo pone en el creyente, que es infundida en nosotros, trasciende la muerte física. Porque Jesús venció la muerte, nosotros tenemos también esa esperanza. Jesús dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Era importante que los tesalonicenses tuvieran esa seguridad. Por eso dice en la segunda parte del versículo 14, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, ahí tenemos que lo que Pablo está tratando de hacer en esta carta, vean que todavía no llegamos a ningún tema escatológico de la segunda venida, aunque enseguida lo va a abordar, pero lo que él quería era consolar a unos tesalonicenses que por un error doctrinal estaban pensando que los que ya habían muerto, aunque habían muerto como cristianos, se iban a perder de la segunda venida del Señor, no iban a estar, y quién sabe qué iba a pasar con ellos, porque ya estaban muertos y a lo mejor ya tenían algunos años de haber muertos. La instrucción y la consolación siguen en los versículos 15 y 16, enseñando ahora trata Pablo de enseñar qué pasará con esos que duermen. Y Pablo les asegura, por lo que les dice, que esto que les está diciendo no es una ocurrencia suya. Dice el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Y aquí él les está afirmando, esto que yo les estoy enseñando, esto que les estoy diciendo, no es palabra mía, no es ocurrencia mía. Les voy a decir esto en palabras del Señor, en palabras que el Señor ha revelado, así como lo ha hecho con nosotros. Y añade enseguida que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. A ver, Pablo aquí está hablando en plural y él se está incluyendo, está hablando en la primera persona del plural. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo tenía la idea,
como la debemos de tener nosotros, por cierto, y la debemos de tener en cada generación, que el Señor viene en nuestra generación, que el Señor ya viene. Y para Pablo era algo que iba a ocurrir, seguramente estando él en vida todavía. Y dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, a diferencia de los que ya partieron, de los que ya duermen, dice, no precederemos a los que durmieron. Él ya ha dicho que esto es palabra del Señor y que no es algo que se le ocurra, y seguramente tiene que ver con la distorsión doctrinal que probablemente tenían los tesalonicenses, que los que aún vivamos cuando el Señor regrese no tendremos ninguna ventaja sobre los que duermen, entre comillas, no los vamos a preceder, ellos nos van a preceder a nosotros. Y lo que sigue en el verso 16 es tremendamente revelador y vemos ahí el soplo del Espíritu Santo en la mente de Pablo, por lo que él va a decir enseguida. Dice el verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este es un versículo como para toda una predicación el solito, así que vamos a tratar de hacerlo de manera breve, pero sí analizando las partes más importantes. Dice en este versículo 16, empiezo nuevamente, porque el Señor mismo, miren la palabra en griego que se traduce al español como Señor, es la palabra Kyrios o Kurios, como, depende de cómo se pronuncie, pero vamos a pronunciarlo nosotros como Kyrios, que es a lo mejor más común y más fácil. Dice el Kyrios mismo, es decir, Kyrios es la traducción de Señor o de amo o del dueño, el dueño de algo, el señor que gobierna en una región, el señor que es dueño de la hacienda en la que se trabaja, etcétera, etcétera. El concepto Kyrios es el dueño, el amo, es decir, el dueño de todo, el Señor a quien pertenecen todas las cosas, de las cuales ahora nosotros somos mayordomos. Recordemos aquí la parábola del siervo prudente y fiel y el siervo malo, de la que hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que está en Mateo capítulo 24, de los versos 45 al 51, a donde el Señor Jesucristo, hablando de su segunda venida, pone el ejemplo del siervo fiel y prudente que fue puesto sobre todas las propiedades de su Señor y que hizo lo que él le había mandado. Y dice, cuando el Señor regrese, entonces lo pondrá sobre todos sus bienes. Dice, no así el siervo malo, aquel que viendo que su Señor tardaba, él comenzó a emborracharse, comenzó a convivir con los borrachos, a maltratar a sus consiervos. Y dice, cuando el Señor regrese será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, este término Kyrios nos recuerda también esa parábola en la que hay un señor que regresa a pedir cuentas, pero dice el Señor mismo, el Kyrios mismo, y esta palabra también no es casual, no está puesta ahí nada más como una expresión gramatical, nos enseña, nos recuerda que es Él y ningún representante quien vendrá, pero también nos recuerda que es Él en toda su constitución física y espiritual. Recordemos que en Hechos capítulo 1, versos 10 al 11, ustedes los pueden buscar en sus Biblias, la escena de la ascensión de Jesucristo, que de acuerdo con Lucas es el autor del libro de Hechos, pero también del Evangelio según San Lucas, en Lucas 24:50 dice que esa ascensión del Señor Jesucristo se llevó a cabo en Betania. Pero bueno, en el libro de Hechos, el capítulo 1, los versos 10 y 11, dice, hablando de la ascensión del Señor Jesús, estando entre sus discípulos, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba,
He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, asumimos que eran ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, mire, subrayen esto en sus Biblias, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y esa expresión de aquellos ángeles a mí me la recuerda esta primera frase del versículo 16 de Primera Tesalonicenses 4, cuando Pablo dice, porque el Señor mismo, nadie más en su lugar, Él es el que vendrá. Y entonces dice, ¿cómo vendrá? Dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Alguien ha dicho que este es el versículo más ruidoso de la Biblia, de una manera chusca, a lo mejor alguien dice, es el versículo más ruidoso de la Biblia, porque dice que vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esta simple expresión echa por tierra una distorsión doctrinal que menciona de que ese rapto o arrebatamiento será algo secreto. Es decir, que de repente vas a buscar a tu vecino, vas a buscar a tu esposo, a tu esposa, y simplemente ya no está, y no me di cuenta qué fue lo que pasó. No, no será algo secreto. Incluso la palabra rapto, que no aparece en ninguna parte de la Biblia, la palabra arrebatar, ahorita la vamos a analizar, pero la palabra rapto no aparece. Y rapto tiene el concepto de algo que se hace en secreto, como un secuestro, ¿verdad? Algo que se hace tratando de que los demás no se den cuenta. Pero esta simple expresión echa abajo esa proposición doctrinal, o también de una venida espiritual de Jesús que nadie se dará cuenta. No, dice que hay ruido, hay un aviso evidente para todo mundo. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, solamente figurarnos, imaginarnos cómo debe de ser una voz de arcángel, de un jefe de los ángeles. Y entonces dice, con esa voz el Señor vendrá, pero además con trompeta de Dios. Y miren, la trompeta en la antigüedad era la forma de convocar a los ciudadanos a una reunión, de llamar la atención cuando se iba a leer algún decreto, alguna noticia, alguna orden del Kyrios precisamente, para que nadie tuviera la excusa de decir, es que no escuché, es que no me enteré. Cuando se iba a dar ese tipo de anuncios, se tocaban las trompetas para convocar a todo el pueblo, generalmente a una plaza pública, y para enterarse del mensaje que el Señor de ese lugar, o el rey, el Kyrios, pues quería dar. Dice aquí Pablo, entonces, que después de que esto suceda, dice, descenderá del cielo. El Kyrios descenderá del cielo, tal y como lo anunciaron aquellos varones con vestiduras blancas en Betania, mientras Jesús ascendía al cielo, cuando dijeron, este mismo Jesús, así como lo están viendo que se va al cielo, así mismo vendrá del cielo. Y entonces, después de que eso ocurra, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y yo aquí pongo un énfasis y subrayo la palabra en Cristo, porque nuevamente habla de que quienes somos creyentes somos parte de Cristo, estamos en Él, Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Y aquí se refiere a los que siendo creyentes y habiendo vivido en esa condición en Cristo, murieron. Bien, cuando Cristo esté descendiendo del cielo, ellos resucitarán. Ahora, ¿a qué se refiere primero? Porque dice ellos resucitarán y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, se refiere a que los que estemos vivos no los precederemos en lo siguiente que va a ocurrir.
Pero también se refiere a que habrá otros que posteriormente resucitarán. Resucitarán también los incrédulos, los que le rechazaron, los que se burlaron de él, los que se mofaron de él, los que simplemente decidieron vivir una vida independiente del mandato de Dios. Ellos resucitarán posteriormente, pero resucitarán para juicio. Y por esto hace énfasis en que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y por eso se habla también de que Jesús resucitado es el primogénito de entre los muertos, porque después de él, a su regreso, habrá millones que experimentarán esa resurrección. Hasta ahí estamos con la venida del Señor, estamos con los que estaban durmiendo en Cristo, es decir, con los que ya habían muerto, y ahora los versículos 17 y 18, que son los últimos de este pasaje, abordan el tema de nosotros, y estamos llegando al centro de este mensaje y abordar la palabra que tanto debate ha provocado durante mucho tiempo, por lo menos desde el siglo XIX para acá, el famoso rapto o arrebatamiento. El versículo 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, déjenme ir con detalle en esto, esta palabra luego, usada aquí como conjunción, tiene el sentido de después, es decir, después, incluso es traducida de esa manera en algunas versiones en español, después que el Kyrios, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descienda del cielo, y mientras está descendiendo, después que los muertos en Cristo hayan sido resucitados y arrebatados con él, entonces y solo entonces, no antes, los que vivimos, los que hayamos quedado, es decir, los que estemos vivitos y coleando todavía, de los que estemos en Cristo también seremos arrebatados. Después de que eso ocurra, entonces los que estemos vivos, los que hayamos quedado hasta ese momento, entonces dice, seremos arrebatados. En el texto griego, la palabra es una palabra larga, arpagisometa, o si es con H al principio, como se traduce al español, y una pronunciación también correcta es como J, harpagisometa. Esa palabra en realidad se traduce con dos palabras en español. Seremos arrebatados, harpagisometa. En la traducción griega literalmente dice, seremos arrebatados violentamente. Esto es porque el verbo principal, harpazo, del que se deriva después harpagisometra, tiene la idea de arrebatar algo o quitar algo rápida y súbitamente. Y por eso en una traducción literal lo traducen de esa manera, como seremos arrebatados violentamente. Fíjense que esta palabra harpazo es la misma palabra que aparece en Hechos capítulo 8, versículo 38, en la historia de Felipe y el etíope. Si no la conocen, vayan después a sus Biblias, Hechos capítulo 8, versículo 38, aunque empieza el pasaje un poquito más arriba, donde Felipe, no voy a contar toda la historia, Felipe, después de bautizar al etíope, es arrebatado, se usa esa misma palabra, y es la misma palabra en griego que se usa aquí en Primera de Tesalonicenses, y el etíope no lo vio más. Dice que el etíope ya no lo vio, es decir, desapareció literalmente. Y después en el siguiente versículo nos dice que Felipe se encontró en Azoto, el nombre de otra ciudad de Samaria, en donde también comenzó a predicar el evangelio. Esta palabra se usa en otros escritos griegos
para describir la acción, no precisamente escritos bíblicos, pero escritos de la misma época y en el mismo idioma. Se usa también para describir la acción de un imán al atraer un metal. Es decir, cuando nosotros ponemos un imán cerca de un metal, hay un movimiento rápido de ese objeto metálico que es atraído hacia el imán. Bueno, en el griego de aquellos tiempos la misma palabra se usa también para describir esa acción. Entonces, nosotros tenemos que entender, ya estamos de lleno en el tema de lo que es el arrebatamiento, el llamado arrebatamiento, aunque la palabra no aparece así, pero sí dice que seremos arrebatados, y entonces es correcto llamarle a ese hecho arrebatamiento, no es correcto llamarle rapto. Creo que no traduce adecuadamente lo que se dice aquí. Y entonces nosotros tenemos que entender que algo súbito ocurrirá con los verdaderos creyentes en Jesucristo mientras Él desciende del cielo y después que se haya escuchado su voz de mando, su voz de arcángel, de que haya sonado la trompeta de Dios, sea eso lo que sea. Yo no sé cómo vaya a ser ese tocar la trompeta, y después de que los muertos en Cristo hayan resucitado. Ocurrirá probablemente algo similar a lo que ocurrió con Felipe en el desierto después de bautizar al etíope. Entonces ahí estamos de acuerdo en ese punto, en que sí será algo súbito, en que sí será un tal vez desaparecer súbitamente, pero que esto estará ocurriendo dentro del contexto, dentro del evento único, irrepetible, notorio para todo el mundo, de la segunda venida del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 24, que también ya estudiamos esa parte, dice que juntará a todos los suyos de los 4 puntos cardinales, de los 4 vientos de la tierra, serán juntados todos los suyos. Es algo similar también lo que se enseña en Mateo 24, versículo 31. Ocurrirá de esa manera, pero ocurrirá dentro del evento de la segunda venida del Señor Jesucristo. Continúa el verso 16, que seremos arrebatados junto con ellos, es decir, con los resucitados, para recibir al Señor en el aire. Leo como dice el texto. Permítanme leer nuevamente todo el versículo. Estamos en el 17, perdón. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La misma expresión griega, arpazo, derivado, y su derivado, arpagizometra, se usa en varios escritos para describir a la multitud que era convocada para recibir en la entrada de la ciudad a un dignatario o a un rey que volvía triunfante de la batalla, para formar un gran comité de recepción que luego entraba con el dignatario a la ciudad. Entonces, en su contexto histórico, gramatical y lingüístico, nosotros deberíamos de entender que en ese evento notorio para todo el mundo, que será algo visto por todo ojo, y que ocurrirá en un solo evento, en una sola ocasión, en ese día, cuando ocurra todo esto, primero los muertos en Cristo resucitarán, serán arrebatados en las nubes con el Señor. Después nosotros, los que vivamos todavía en ese momento, ocurrirá exactamente lo mismo, y se entiende que ese será junto con los santos que vienen con el Señor, que ya están con Él desde hace tiempo, junto con sus ángeles. Entonces el Señor vendrá nuevamente y esa será su segunda venida. Tenemos que entenderlo así, de esta manera. Y el verso 17 termina diciendo: y así estaremos siempre con el Señor.
No existe en este pasaje, hermanos, la forma de establecer que estaremos con Él durante un tiempo determinado, durante 7 años, como se enseña dentro del dispensacionalismo, o durante 3 años y medio, ni durante ningún otro periodo definido de tiempo, sino dice siempre, es decir, permanentemente, por la eternidad estaremos con Él. Concluye este capítulo, el capítulo 4 y esta sección, aunque déjenme decirle que el capítulo 5 continúa en una misma idea que vamos a estudiar tal vez el próximo domingo, pero concluye con una palabra de exhortación y consejo en el verso 18. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El propósito de enseñar todo esto, el propósito de esta enseñanza era alentar a la iglesia de Tesalónica, que no se entristecieran por los que estaban durmiendo, que no se entristecieran por los que ya habían muerto, y que supieran también, y que esto los alentara, que el Señor venía, y que el Señor venía con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios por los suyos, para juntar a los suyos, tanto los que ya estuvieran durmiendo, los que ya hubieran muerto, como los que aún estuvieran viviendo, y que a partir de ese momento estarían con el Señor por siempre, es decir, permanentemente, por la eternidad. Por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Ese era el principal motivo de Pablo, era consolar, era animar a la iglesia. Y ya para concluir también nosotros este mensaje, amados hermanos, miren, desde luego que no es el único texto que habla de la segunda venida de Cristo. Desde luego que hay otras partes de la Biblia que hablan de este tema tan fundamental para el diario vivir del cristiano. Pero todos los otros textos que hablan de la segunda venida de Jesucristo están en perfecta armonía. Ninguno de ellos contradice al otro. Por eso, hermanos, debemos desechar las fábulas profanas de las que hablábamos hace algunos domingos y fantasiosas que han invadido a la iglesia y que han llenado a los que no conocen a lo mejor de la Escritura de temores infundados que no son de Dios. La enseñanza bíblica nos habla que tendremos tribulación. El Señor Jesucristo lo dijo claramente, que tendríamos tribulación en este mundo, que de que la iglesia sufrirá esa tribulación, será parte de esa tribulación durante todos los últimos tiempos. Y ya entendimos, ya aprendimos que los últimos tiempos comenzaron con el nacimiento de Jesús, con la venida de Jesús, y que terminarán hasta su segunda venida, y que por lo tanto estamos viviendo los últimos tiempos. Que será todo esto como dolores de parto de una mujer. Y las hermanas que me están escuchando y que han tenido un parto seguramente entenderán mucho mejor esta expresión. Es algo que comienza despacio, que comienza a lo mejor con unos pequeños avisos y que va aumentando, se va aumentando en intensidad hasta llegar el feliz nacimiento del bebé. O que será también como el amanecer de un nuevo día, a donde la luz primero apenas si se vislumbra en el horizonte, en lo negro de las tinieblas, al principio del amanecer, y después poco a poco se va aclarando hasta que es plenamente del día. Así será esto de la tribulación, así será esto de la gran tribulación. Es algo que comienza poco a poco, que va aumentando, que ya comenzó, que nosotros vivimos en medio de esa tribulación, y que el Señor con su poder nos guarda dentro de esa tribulación. No permite que seamos destruidos, no permite que nos ocurra absolutamente nada que Él no quiera permitir. Cuando a un cristiano verdadero, cuando a un creyente en Jesucristo le ocurre algo que catalogamos como malo, que clasificamos como una tragedia, es porque el Señor en su propósito, en su voluntad, lo permitió con un propósito bueno, con un propósito de bendición, ya sea para esa persona
o ya sea para los demás, para los que están a su alrededor. La Biblia nos enseña, nos muestra el gran día del Señor como un solo evento, que ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos, y a partir del cual nosotros, quienes formamos la iglesia invisible de Jesucristo, seremos atraídos a Él. Primero los que están durmiendo y luego los que estemos vivos. Que seremos transformados. Esto corruptible, como dice en 1 Corintios capítulo 15, los versos 51 y 52. Esto corruptible se vestirá de incorrupción. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Hermanos, y con esto concluyo. Este mensaje está dirigido a esa iglesia invisible formada por aquellos que han escuchado la palabra del Evangelio, que han reconocido su condición de pecadores sin esperanza, que se han arrepentido y han sido hechos hijos de Dios por la fe, por la gracia, y que ahora viven en agradecimiento continuo a Dios, buscando agradarle a Él y solamente a Él. Si tú formas parte de ese cuerpo, entonces, hermano, regocíjate, porque el regreso del Señor está cerca. Tu redención completa está cerca, en cualquier momento. Pero si tú, amigo, que me escuchas, no estás seguro de ser parte de ese grupo, quiero decirte hoy que Dios te ama de tal manera que ha permitido que escuches este mensaje seguramente en algunas otras ocasiones y por otras personas y de otras formas, pero seguramente que el Señor ha permitido que tú escuches su voz, que tú escuches el mensaje del Evangelio, y hoy te ha permitido llegar hasta el final de este mensaje. Ahí donde estás, yo te diría, yo te invitaría, cierra tus ojos, habla con el Dios Todopoderoso que está ahí junto a ti. Reconoce que Jesús es el Señor y que es el único camino al Padre. Pídele perdón por tu condición de pecador. Ábrele las puertas de tu corazón. Invítalo para que venga a tu vida, para que venga a tu corazón. Amigo, Él no rechaza a nadie que viene a Él con una actitud de humildad y de arrepentimiento. Dice su palabra, un corazón contrito y humillado, tú no lo rechazarás. El Señor no rechaza a quien se acerca a Él en humildad, en arrepentimiento. No podemos abaratar el Evangelio, no podemos abaratar el mensaje de salvación de Jesucristo y decirte que Jesucristo te ama así como tú eres y que Él te quiere así como tú eres, no importa cómo seas. Amigo, sí importa, sí importa. Él te ama, pero Él no quiere que tú sigas en el mismo camino de perdición. Él no quiere que tú sigas en la misma vida en la cual tú caminas ajeno a Dios, aun cuando tú tengas una religión. Él quiere que tú vengas a Él con un corazón contrito y humillado. Y esto quiere decir con una actitud de humildad y de arrepentimiento. Él ha dicho, el Señor Jesús ha dicho, vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Y entonces, después de que tú hagas eso, después de que tú abras tu corazón a Jesucristo, Él mismo disipará toda duda y todo temor. Y estoy seguro que tu corazón comenzará a decir también, amén, sí, ven, Señor Jesús. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos sostenga, que el Señor nos afirme en la sana doctrina, en la doctrina que está en su palabra, en la enseñanza que está en su palabra, y que Él nos lleve a tener un corazón que anhele, que espere con regocijo su segunda venida, sin temores infundados, sin fábulas infundadas, que nosotros esperemos ese evento único en el que el Señor se manifestará en toda su gloria. Hermanos, que el Señor les bendiga y que Él confirme su palabra en cada uno de los corazones y en cada una de las mentes que han escuchado. Que tengan una linda semana, que tengan una hermosa semana y que el Señor llene su casa y llene su familia de todas sus bendiciones. Dios les bendiga.